en ti, Señor. Bendito eres por siempre. Bendito es tu santo nombre, Señor. Qué bueno eres, Señor. Estamos llenos de gratitud porque siempre provees a todas las necesidades nuestras, espirituales, emocionales, físicas, familiares, económicas, Señor. Porque tú siempre eres nuestra ayuda, Señor, en cualquier circunstancia, Señor. Tú has sido fiel y eres fiel en ayudarnos. Por eso, Señor, te damos las gracias, Señor, por esa fidelidad de parte tuya, Señor. Padre nuestro, muchas gracias, Señor. Ahora, Señor, fortalece nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra fe, oh Dios, y ayúdanos, aún en medio de la incredulidad, en medio de las situaciones que se presentan cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no estamos solos, porque tenemos al Espíritu Santo, porque tú te presentas a nuestras vidas y nos hablas y nos informas y nos alientas y nos das seguridad, Señor. Pero ayúdanos a traer esta palabra de aliento a los que están alrededor nuestro, Señor, para poder tener esas fuerzas para seguir adelante, Señor. Ayúdanos a estar atentos a ese cuidado amoroso de parte tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos y no descuidarnos ni quitar nuestros ojos de tu cuidado, Señor. Gracias, Señor. Señor, porque aunque hay situaciones difíciles y vemos las cosas que suceden a nuestro alrededor, Padre amado, por favor, ministra, consuela, fortalece aún estas familias que están sufriendo, Señor. Señor, si hay algo que nos puede fortalecer es tu presencia, Señor. Y aunque sé que tu presencia es real y que tú dijiste que estarías con nosotros siempre, Señor, por favor, permite que las personas, aún nuestra familia, pueda experimentar y reconocer tu presencia allí, Señor. Que podamos experimentar, Señor, tu presencia y que las personas no puedan pensar o creer que están solas cuando tú estás ahí, Señor. Señor, obrando, trayendo palabra, trayendo alivio, trayendo respuesta. Que tu presencia, Señor, que tu presencia amorosa pueda traer alivio, pueda traer seguridad a estos que se sienten desanimados, desalentados, Señor. Levántalos para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos por las peticiones que tenemos en nuestros cuadernos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra nos habla de que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, Señor. Pues aquí están, Señor. Y gracias por tu respuesta, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu respuesta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos respondes. Alabo tu nombre, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Quedamos aquí, Señor, a expensas de tu palabra. Ministranos de tal manera, Señor, que nosotros podamos entender y comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que están aquí con nosotros, siempre fieles. Si usted no ha visto algún nombrecito por ahí de los que siempre se conectan, pues llámenlo, pregúntele, anímelo. Bueno, porque la idea es que cada uno de nosotros traigamos ese aliento a nuestros hermanos. Amén.
Y ayer decíamos o leíamos un pasaje muy interesante. Estamos hablando acerca de Pablo en su viaje hacia Roma y va a ir a ver al César y el barco está pasando por situaciones, cambiaron de barco. El Señor le habla a Pablo y le dice, no te preocupes, te es necesario que llegues a Roma, es necesario que veas al César. Y dice, y el Señor le dice, y te he concedido que todos ustedes, ninguno se pierde, aunque se pierda el barco. Pero estábamos viendo ayer acerca de cómo el Señor promete siempre estar a nuestro cuidado y a nuestra ayuda y que podemos confiar en sus palabras. Y dice Romanos capítulo 15 el versículo 4. Y este pasaje lo vimos ayer y quiero recordarlo antes de entrar a terminar este relato, ¿verdad? Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, la palabra del Señor no es un libro de consulta. Es un libro para aprender y tomar en cuenta que en ese libro hay unas enseñanzas y que esas enseñanzas se escribieron, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Si el Señor prometió que aunque el barco se pierda, que aunque vengan los vientos y pensemos que ya no hay nada que hacer, el Señor está ahí. Y cuando el Señor está ahí, cuando el Señor da una palabra, cuando el Señor da una información, alabado el nombre del Señor, entonces es cuando nosotros vamos a ir viendo como la esperanza de nosotros es una gran esperanza. Alabado el nombre del Señor, porque está puesta es en el Señor. Alabado el nombre de Dios. Bueno, fue un gran testimonio para la gente que iba en ese barco, eh, como Pablo, creyendo en el Señor, a pesar de una nave azotada, golpeada, fue advertido por Dios. Entonces vaya conmigo a Hechos capítulo 27 versículo 31 y verso 32 para volver a ponernos en contexto. Entonces dice Hechos capítulo 27 verso 31 y 32 dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquinfe y lo dejaron perderse. Durante las 2 semanas que habían estado en el mar, el barco había sido empujado, imagínense ustedes, unos 800 kilómetros fuera de la ruta y ahora estaba a la deriva en el mar. ¿Se puede imaginar que nosotros hemos puesto una meta, una ruta? Uno como padre piensa en una ruta para sus hijos, en una meta, o para el hogar, para su emprendimiento, nosotros como líderes para una iglesia o para un grupo de oración. Y de repente los vientos, las circunstancias nos sacan de ruta. Y no solo nos sacan de ruta, sino que nos dejan a la deriva. ¿Cómo cree usted que se sintieron ellos? Así como te has sentido tú varias veces, a la deriva. Pero era tan terrible, dice Lucas hablando, que el rugido de las olas parecía que el barco se fuera a dirigir hacia las rocas y eso hubiese sido fatal, hubiese despedazado por completo aquel barco y tal vez las vidas se hubiesen perdido. Así que dice que
A fin de impedir que la proa se estrellara contra la orilla, la tripulación echaron 4 anclas a la proa, pero otros, dice, que trataron de escapar del barco en un bote que habían traído a bordo, trataron de escapar. Y uno diría, qué cobardes. Pero nosotros pasamos por esa misma tentación todos los días. Intentamos escapar de las circunstancias. Tal vez no estás abandonando tu casa, tal vez no estás abandonando tu hogar, pero no quieres hablar, no quieres orar, no quieres ir a la iglesia, no quieres contarle a nadie. Tal vez la gastritis, depresión, dolor de cabeza. Estás buscando escapar. Y esto no era solamente un acto de egoísmo, no era un acto de revuelta de su parte, sino era un acto de incredulidad. Querido hermano, yo quiero que analicemos, porque yo estoy en la fila, no voy a creer que yo estoy aquí al otro lado. Analicemos nuestra vida en medio de esos vientos y de esas circunstancias. Pensemos que nosotros decimos que lo amamos, que le creemos, que absolutamente todo, pero cuando nos tenemos que enfrentar, pueda que yo diga, yo le creo, pero no me miren, no me toquen, no me hablen. ¿Sabe? Eso es un acto de incredulidad. Y no es que sea pecado tener incredulidad. Más bien tenemos que correr a Él y decirle, Señor, por favor, ayúdame en medio de mi incredulidad. Señor, necesito que me fortalezcas, Señor, porque me cuesta creer, Señor. Yo sé que tú lo has dicho, pero los vientos están muy fuertes, Señor. Pablo les había comunicado a todos la promesa de protección de Dios para quienes iban con él en ese viaje. Había una promesa, así como usted y yo tenemos esta promesa, que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Pero sabe, yo no voy a pegar tan duro contra estos hombres, porque no sé qué hubiese pasado conmigo si yo iba en el barco. Yo no sé qué hubiese dicho si yo iba allí en esa situación, pero lo que yo sí sé es que esto está escrito aquí para que usted y yo tengamos esperanza. Tal vez no vamos a alta mar, tal vez no vamos en un barco, pero la vida de nosotros es como un viaje. Es como ir en un barco, la familia. Yo le estaba diciendo a alguien en estos días, la vida cristiana es muy emocionante. ¿Y por qué es muy emocionante? Porque tenemos altas y tenemos bajas, porque tenemos situaciones a veces demasiadamente complicadas entre nosotros. A veces vienen altas y vienen bajas, pero el Señor está ahí con nosotros. Que los hombres abandonaran el barco era arriesgar sus vidas y amenazar la vida de otros. Y eso me puso a pensar también. Es que el hecho de que yo diga, no, yo abandono el barco y ya, pero si abandono el barco, los de mi barco también se pueden perder. Por eso no, usted y yo no podemos pensar solamente en nosotros. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos líderes. Líderes de una familia, líderes en una empresa, líderes en un grupo de estudio, líderes en la iglesia, líderes en la comunidad. Si tú abandonas el barco se va a perder. Si los soldados actuaban sabiamente y escuchaban la voz de consejo, que no era fácil porque había una emergencia, si escuchaban el consejo, no solo se salvarían a ellos, sino se salvarían también los que venían con ellos. Querido amigo, querido hermano, confía en el Señor y recobra tus fuerzas en Él.
Renueva tus fuerzas. Alabado el nombre del Señor. Y ahora tú, si tienes alguien en casa que está queriendo abandonar el barco, dale el buen ejemplo, como lo hizo Pablo con los que venían. ¿Qué diferencia hace cuando una persona tiene fe en Dios? Este Pablo tuvo la diferencia. Escuche, en lugar de ilusionarse en cuanto a que la tormenta iba a terminar, se sostuvo de la palabra del que todo lo puede. A veces oramos para que la tormenta acabe, pero sabes, te invito a que ores para que el Señor te sostenga en medio de la tormenta. Porque cuando tú salgas de la tormenta vas a salir más fortalecido. No has puesto los ojos en los vientos. ¿Se acuerdan ustedes a Pedro caminando por las aguas? Quitó los ojos del maestro. ¿Y qué pasó? Pues los vientos y el agua y todo eso se empezó a hundir. Pero el Señor estaba ahí, tomó de su mano y le habló y le animó a tener fe. Es lo mismo para ti hoy, es lo mismo para mí hoy. Alabado el nombre del Señor. Pablo se alistó para todas las demandas del amanecer. Es fácil entender por qué todos habían ayunado, llevaban 14 días sin comer nada. Y no era que estaban ayunando en alabanza, en adoración, en un retiro. No, es que la primera cosa que viene a la mente de las personas cuando están en problemas, en dificultades, en depresiones, en angustias es no comer. No tengo hambre. Se me quitó el apetito. Bueno, hay unas excepciones. Cuando están en depresión les da por comer todo. Sí, sí, pero la gran mayoría les da por no comer. Y estos pues estaban tan agitados en medio del asunto, mirando las velas, mirando las anclas, 14 días en alta mar, una situación, pues no había tiempo de comer. Pero voy a decirle algo que tengo que estarlo predicando a mi corazón y a mi vida todo el tiempo. Preocuparse por la salud personal es una parte importante de la vida cristiana. Porque a veces el cristiano puede estar batallando aquí y allá y mover para allá, para arriba, y descuida su salud. Y si descuida la salud, ¿cómo va a ayudar a los que van en el barco? E incluso Pablo estaba hablando, ¿verdad? El apóstol diciendo que no debemos maltratar el cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué hizo Pablo? Dio el ejemplo. Porque estos no querían ni comer, estos estaban llorando, estos estaban gritando, estos estaban angustiados. Y dice, y Pablo tomó el pan y abiertamente, o sea, públicamente oró y dio gracias a Dios. Este es un buen ejemplo para nosotros cuando oramos en lugares públicos. Un jovencito de nuestra iglesia acababa de terminar su año escolar y su mamá, con mucho esfuerzo, lo invitó a un restaurante a almorzar junto con su hermano. Y dice que trajeron el almuerzo y el niño le dijo a la mamá, espera, por favor, quiero orar. Y empezó a orar en público, delante de las personas que estaban en el restaurante. Y este niño nos testifica llorando, dice, y este señor me vio orando y me dijo, yo pago todos los platos del almuerzo de ustedes. Y este niño no podía creer lo que estaba pasando. Dice, el Señor escuchó mi oración. Ahora, no es que oramos en público para que nos paguen los platos. Es que oramos en público porque testificamos y damos gloria a Dios que nos sostiene, el Señor que nos provee. Alabado el nombre del Señor. Su ejemplo
va a estimular a los demás a que se le unan. Y dice, y de inmediatamente estos hombres tomaron el pan, comieron igual que él, y dice, y todos se sintieron mejor. Escúchame, hay momentos para orar en el secreto, pero hay momentos para orar en público. Y si tú ves que tu amigo, tu vecino, tu familiar está en dificultades, tómate un momento para orar. Pero que tu oración sea una oración para levantar, para confortar, para animar. Hay ocasiones cuando un creyente dedicado puede cambiar la atmósfera total de una situación simplemente confiando en Dios y haciendo visible su fe. Usted y yo estamos llamados a ser luz, luz en medio de las tinieblas. Puede ser que sea una reunión demasiadamente importante y todos están buscando soluciones. Si usted puede, puede pedir un minuto. Eso sí, no vaya a orar por allá, quién sabe cuánto tiempo y orar por... No, no, no. Sea específico y sea prudente y dele al Señor siempre el primer lugar. Vuelva conmigo al capítulo 27, el verso 39, y vamos a ir hasta el final de este capítulo. Dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de la proa, perdón, y enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la proa se abrió con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás partes en tablas y partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Cuando amaneció, el piloto vio dónde estaban y dice que se esforzó para llevar la nave a tierra, pero fue inútil. La nave encalló y las olas empezaron a destrozar la popa. Lo único que los pasajeros podían hacer era saltar al agua y dirigirse a la tierra. Los soldados, por supuesto, preocupados por los presos, porque si un preso se escapaba, el soldado era responsable y se podía ganar una ejecución. Bueno, de nuevo fue la presencia de Pablo la que salvó sus vidas, tal como el Señor lo había prometido. Todos llegaron a tierra a salvo y nadie se perdió. Me imagino que Pablo estuvo hablándoles del Evangelio a sus compañeros en la nave. Recuerden que Pablo no perdía ni una sola oportunidad. Y tal vez que algunos de ellos habían confiado en el Señor. Como resultado de esta experiencia, me imagino el gran culto de alabanza y gratitud en la playa. Todos los presos, los soldados, alabando el nombre del Señor. Lucas no nos da ningún detalle, pero
Yo esperaría que eso pasó. Seguro que eso pasó. Y yo no sé cuántos de ellos dijeron, ¿y qué debemos hacer para ser salvos? Y algunos seguro dijeron, y no podemos bautizarnos aquí inmediatamente. ¿Saben? Es tan diferente cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios va en el camino. Es tan diferente cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios entra a una casa. ¿Sabe? Antes de dejar este emocionante episodio de los hechos, tenemos que notar algunas lecciones prácticas antes de que terminemos. Primero, las tormentas a menudo vienen cuando desobedecemos la voluntad de Dios. Bueno, Jonás fue un buen ejemplo de eso. Ahora, sin embargo, no fue Pablo el culpable, sino el centurión que estaba a cargo de la nave. ¿Recuerdan ustedes que el Señor le habló al centurión y le dijo, no es momento de irnos de aquí? No, 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 vámonos de aquí porque estos buenos puertos no tienen buenos hoteles, está muy maluco el lugar, necesitamos ir a otro lugar mejor. Y Pablo le dijo, he recibido información de Dios, no te muevas. Ah, no, pero él mejor habló con el dueño del barco, con el piloto, y eran 3 votos a 1. Muchas veces el Señor nos dice, no entres, no salgas, no te comprometas, no ese es el camino, pero uno va y le pregunta a otros que no tienen discernimiento. Y entonces terminamos haciendo lo que los demás dicen y no lo que Dios dice. Y a veces sufrimos es debido a nuestra incredulidad, pero a veces sufrimos es por la incredulidad de otros. Manténgase firme en la formación de Dios. Segundo, las tormentas tienen su manera de revelar el carácter. Recuerde, cada tormenta revela el carácter. Algunos son felices mientras no les toquen el bolsillo. Felicísimos, todo está muy bien. Situación familiar. Otros en el ministerio están felices, pero el día que el pastor les dice, hoy no predicas, ¿te sientas? Entonces su carácter se revoluciona. Bueno, algunos de los marineros egoístamente trataron de escapar. Otros simplemente podían esperar lo mejor, pero Pablo confió en Dios y obedeció a su voluntad. Recuerden, las crisis sacan lo que estamos hechos. Y tercero, ni siquiera las peores tempestades pueden esconder el rostro de Dios ni estorbar sus propósitos. Dios tenía un propósito con Pablo. Pablo recibió una palabra de seguridad. El Pablo escuchó que el Señor le dijo, me es necesario que vayas a Roma y ni una tormenta, ni un viento, ni un barco roto iban a detener los propósitos de Dios. Es por eso que es necesario que te levantes. Anímate. Anímate a darle testimonio a otros del Señor. Pablo era un hombre valioso en ese barco. Sabía cómo orar. Tenía fe en Dios. Estaba en contacto con el Todopoderoso. Querido, tú eres importante en el barco de tu familia. Tú eres el que hace la diferencia. Tal vez tus hijos tienen logros, pero no saben que los logros son porque tú vas en el barco. Alabado el nombre del Señor. Tal vez tu iglesia está floreciendo y muchos creen que es por la predicación del pastor, pero posiblemente puede ser por la oración y la intercesión de ese hombre, de esa mujer que callado en silencio entrega su vida por esa iglesia. No te bajes del barco. Mantente en el barco. Salvarás tu vida y salvarás a los que vienen en el barco.
Anímate en el nombre del Señor. Padre, muchas gracias por esta mañana, por esta palabra, por esto que hemos hablado, por esto que nos estás enseñando, cómo nos estás animando, Señor. Hoy decido no bajarme del barco, Señor, y obedecerte, y más bien llenarme de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy decido para la gloria de tu nombre, Señor, que tú eres mi Señor y que a pesar de todas las circunstancias, tú cumplirás tu plan y tu propósito con cada uno de mis amigos y mis hermanos para la gloria de su nombre. Gracias, Señor. El Señor les continúe bendiciendo. Queriendo Dios, seguimos mañana. Dios les bendice. Bendiciones. Dios le